Bien, pues vamos a ver la solución del ejercicio de recursos humanos, ¿vale? Recordamos en el diagrama UML qué es lo que teníamos que hacer, ¿vale? Teníamos pues un empleado, que era un nombre, un departamento y un salario. Y bueno, para las listas de acceso iteradas, pues nosotros lo que necesitamos pues, era hacer un constructor consulta, pero esta vez por el atributo que no es de clave, sino que de grupo, porque nosotros las listas de acceso iteradas las queremos para hacer operaciones masivas. No para operar sobre un elemento de la lista, sino que para un conjunto de elementos que tienen una característica común, en este caso que pertenecen al mismo departamento. ¿Vale? El equal lo tenemos que hacer igual, lo tenemos que programar diciendo que dos empleados son iguales y son iguales por su departamento. Luego tenemos el compare to, que nos hace falta para hacer una inserción ordenada, para tener los datos de manera ordenada. En este caso, son los que están ordenados son los departamentos, no los empleados. ¿Vale? El compare to no se sobreescribe, ¿vale? Porque no pertenece a la clase object, ¿vale? Pertenece a otra clase que ya veremos un poco más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, pues le pasamos directamente el empleado y ya está, ¿vale? Y esto me va a devolver menos 1 si es menor lexicográficamente, 0 si es mayor, y 0 si es igual y 1 si es mayor. Y por último el método muestra y un método incrementar salario para las modificaciones. En recursos humanos, pues bueno, pues tenemos las 5 operaciones básicas. El alta, el listar los departamentos, la baja de departamento, cada un departamento me da de baja a todos sus miembros, una modificación masiva por departamento, donde le paso el departamento y un incremento, y una consulta de departamento. El código pues que hemos hecho, pues bueno, que habéis hecho, mejor dicho, porque en este pues no he hecho yo prácticamente nada, ¿vale? Pues bueno, pues consiste en la siguiente forma. El empleado, bueno, se definen los atributos, su constructor copia, el constructor para las consultas, ¿vale? Donde asigno solo el departamento, el equals, que me dice que dos departamentos son iguales, que dos empleados son iguales y son iguales su departamento. El compare to, que lo hago en base al compare to del departamento, que es un string. El muestra, que con println me saca por pantalla todos los atributos. Y por último, el método que me incrementa pues el salario de todos los empleados. Lo que hace es sumarle el salario a todos los... El atributo salario el incrementa por el importe pasado por parámetros. Que por cierto, esto sobraría. Porque yo con esta E pues no hago nada, ¿vale? Esto quedaría así. Salario, y esto sería más igual, ¿vale? Para incrementar, le sumo y lo incremento, ¿vale? Esta pequeña corrección con lo demás. Bueno, y vamos a ver cómo son las operaciones básicas, que bueno, pues si os fijáis, pues es lo mismo que teníamos con los alumnos, ¿vale? Y los cursos. Me creo pues un atributo que va a ser la plantilla, ¿vale? Que es un array list de empleado. Me creo mi list iterator de empleado y en el constructor pues los creo, ¿vale? Creo tanto el array list con new array list de empleados sin parámetros y el list iterator lo construyo en base al método list iterator de plantilla, ¿vale? Del array list. El alta, pues bueno, para el alta, pues me tengo que crear una variable booleana para saber cuándo he encontrado la posición exacta donde tengo que insertar a la persona, ¿vale? Recuerdo que el alta se hacía en 2 pasos. En un primer paso, pues yo lo que hacía era buscar la posición donde insertar, es decir, voy a ir comparando el empleado que se me pasa por parámetro con todos los elementos del list iterator hasta que llegue a uno que sea mayor que él, ¿vale? En el momento que llegue a uno que sea mayor que él, ahí es donde lo tengo que insertar. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, con plantilla list iterator me posiciono en el primer elemento de la lista y ahora, mientras haya elementos y
no lo haya encontrado, pues voy iterando. Entonces con next tomo el siguiente elemento, que en este caso es un empleado, y ahora pues comparo el empleado de la lista con el empleado que quiero insertar. Si es mayor que 0, ¿vale? Es decir, lexicográficamente es mayor, pues ahí tengo que parar, tendría que parar. ¿Qué es lo que hago? Pues lo inserto. Para insertarlo me tengo que situar en el elemento anterior. ¿Por qué? Porque el next recuerdo que hacía dos cosas. Me devolvía el empleado y me posicionaba el iterador en el siguiente elemento. Entonces, pues bueno, ese posicionarme en el siguiente elemento, pues me obliga a que tenga que dar un pasito hacia atrás para poderlo insertar, ¿vale? Y a continuación, con el método add se inserta. La variable en la pongo a true, ¿vale? Para que no me inserte pues tanto empleados como elementos queden en la lista, ¿vale? Pues lo pongo a true y ya saldría del bucle while. Y por último, el tratamiento final de lista. Tengo que poner este if para contemplar el caso de que la lista esté vacía o bien el elemento que quiere insertar pues sea el último, porque sea el mayor de todos, ¿vale? Pues bien, pues si no lo he encontrado, pues sencillamente lo añado. El método listar, pues lo mismo que el caso anterior. Con plantilla list iterator, me posiciono en el primer elemento y ahora mientras haya elementos, ¿vale? Pues bueno, voy avanzando y voy mostrando. El listar pues sería más fácil. El método baja masiva. Ahora vamos con los métodos con las bajas masivas. Para la baja masiva, pues teníamos que hacer dos cosas. Lo primero, saber la cantidad de elementos que quiero dar de baja y a continuación darlos de baja. Para calcular el número de elementos que quiero dar de baja, pues hago uso de lastIndexOf y indexOf. Con lastIndexOf me devuelve el índice del último empleado del departamento, el que se encuentra al final, y con el indexOf el índice del primer elemento del primer empleado del departamento. El número de empleados que tiene el departamento es el último menos el primero, la posición del último menos la posición del primero, ya que están correlativos, y le sumo 1, ¿vale? Igual que hacíamos con los alumnos, ¿vale? El último elemento menos la posición del último elemento menos la posición del primero más 1 me da n, que es el número de elementos que tiene. Esto es porque están correlativos. Si no estuvieran correlativos no funcionaría. Y ahora mediante el método listIterator y pasándole un índice como parámetro, el índice del primer elemento del primer empleado del departamento, pues me posiciono el iterador. Bueno, el iterador se posiciona en el primer elemento del departamento, en el primer empleado del departamento. Y a partir de ahí, con un bucle for, como sé el número de empleados que tiene, pues desde 0 hasta n, pues voy accediendo a los empleados y los voy borrando. Accedo y borro, accedo y borro. ¿Vale? Esta misma técnica, ¿vale? Pues me sirve tanto para la modificación como para la consulta. Es decir, voy a realizar los mismos pasos. Primero, las variables locales siempre en minúsculas, ¿vale? Para seguir la notación húngara y no confundir pues un objeto o una variable de una clase, ¿vale? Pues haríamos lo mismo, ¿vale? Calculo primero el número de empleados del departamento, pues eso, calculando el índice del primer elemento y el índice del último, le resto al último, le resto el primero y le sumo 1 y ya tengo el número de empleados. Y con un bucle for, igual que el anterior, pues lo que voy a hacer es, primero voy a acceder al empleado que quiero modificar. Para eso necesito crear una referencia aquí arriba y con el método get, pasándole el índice, que es el del bucle for, pues voy accediendo al empleado. El empleado lo tengo en E y ahora le aplico el incrementa salario con el incremento que tengo en el departamento y lo incrementaría. Y la consulta pues haríamos igual, ¿vale? El número de empleados pues sería exactamente igual.
calculándolo con el INDESOF y el ASINDESOF. Y aquí en este caso, lo que necesito también, igual que antes, pues una referencia a empleado. Y aquí una vez que tenga el empleado, pues ya lo único que hago pues es mostrarlo. Hacer una. Bueno, pues como veis, sería exactamente igual que el anterior. ¿Ves? Todos son iguales. Hemos visto dos y ya lo habéis visto más todos los ejemplos de acceso iterado. Como que no tiene más historia, ¿vale? Una cosa, Sí. es de relación, pero también podría ser de herencia. ¿Cómo? La relación empleado Sí. agrega recursos humanos, pero también podría heredar. No. Cuando tú heredas, aquí tenemos cuando tú heredas una agregación significa que el Departamento de Recursos Humanos tiene asociado un montón de empleados. Si fuera de herencia, tú lo que estarías diciendo es que un empleado es un departamento de recursos humanos, pero con unas características concretas. ¿Vale? De hecho, para saber cuándo hay herencia, el truco está en preguntar, ¿es esta clase un tipo de esta otra? Por ejemplo, ¿es empleado un tipo de recursos humanos? Si la respuesta es no, no hay herencia. ¿Vale? Ahora, si nosotros tuviéramos empleados y tuviéramos, por ejemplo, oficinistas, si tú preguntas, ¿es oficinista un tipo de empleado? La respuesta es sí, es un tipo de empleado. Pues entonces ahí sí hay herencia. De hecho, oficinista, pues le corresponderían todos los atributos de empleado más unos concretos que él tuviera por ser oficinista. ¿Vale? Es la diferencia. La agregación es un conjunto, una colección de cosas. ¿Vale? Es decir, siempre que tengamos a Riley, pues siempre vamos a tener agregación o composición. ¿Vale? Porque aglutina un conjunto de cosas. ¿Vale? Vale, pues nada. Pues detengo el vídeo. Luego ya lo